El secreto de una mirada. Dale a me gusta si crees que la vida siempre te da una segunda oportunidad. Y no olvides suscribirte para más historias que te toquen el alma. ¿Qué harías si el hombre que te abandonó, después de que supiera que ibas a ser madre, reapareciera 3 años después, con el corazón en la mano? El aroma de la madera y el cuero importado aún flotaba en el ambiente, cuando la oficina de Lorenzo pareció encogerse alrededor de ella. Había pasado las últimas semanas ensayando este momento, pero ahora, frente a la fría y calculadora mirada de sus ojos azul hielo, las palabras se le atascaban en la garganta. Su nombre, Victoria, sonaba pequeño y frágil en el vasto espacio de la suite presidencial. El silencio entre los dos se volvió pesado, roto solo por el suave zumbido del aire acondicionado. Lorenzo había construido su vida alrededor del control. Cada trato, cada decisión, cada relación, todo era una estrategia. Era un hombre joven, pero un tiburón en el mundo de los negocios, conocido por su falta de piedad. Y ahora, sus ojos la miraban no como a la mujer que había amado, sino como a un problema que necesitaba una solución. «Estoy embarazada, Lorenzo», dijo Victoria, su voz un susurro que temblaba ligeramente. Ella había imaginado una reacción diferente, una sonrisa, quizás, o un toque suave en su mano. Soñó con un momento de calidez, en el que se rompería su fría máscara y él revelaría al hombre que ella pensó que había conocido en sus momentos más íntimos. Pero él no se movió. No. La palabra fue un sonido seco, como el de una rama rompiéndose. La sangre se drenó de su rostro, dejándolo pálido y tenso. «Lorenzo, no lo planeamos, pero esto no puede estar pasando». Él se levantó de su silla, tan abruptamente que Victoria se encogió. La luz de la tarde proyectaba sombras sobre su rostro, haciendo que se viera aún más amenazador. «Mi empresa está a punto de concretar una fusión millonaria. No puedo tener un escándalo personal en este momento». El corazón de Victoria latía en su pecho como un tambor frenético. «¿Escándalo? ¿Estás hablando de nuestro hijo?» «Hijo». Lorenzo escupió la palabra, como si fuera una plaga. «Una complicación que no me puedo permitir. Tienes que entender, Victoria, que tengo un imperio que proteger. Mi familia es exigente. Mis socios son implacables. No puedo ser padre en este momento». Las lágrimas quemaron los ojos de Victoria. Pudo saborear su salinidad, incluso antes de que cayeran. «¿Me estás pidiendo que me encargue de esto?» Te estoy pidiendo que me dejes cuidar de ti». Lorenzo suavizó su tono, el cambio haciéndola estremecer. «Conozco una clínica discreta. Lo resolveremos en una semana». El sonido de las teclas de su portátil retumbó en el pesado silencio. No puedo hacer eso». «Entonces tendrás que hacerlo sola», dijo Lorenzo, sin levantar la vista de la pantalla. «Mi futuro es demasiado importante como para tirarlo por la borda por un error. Si quieres tener a ese niño, lo harás sin mí». El mundo de Victoria se desmoronó. Se quedó de pie en silencio, viendo cómo el hombre que había amado volvía a su trabajo, como si nada hubiera pasado. Las fotos de ellos dos en su escritorio, el libro que le había recomendado, todo parecía un fragmento de una vida que nunca había existido. «Está bien», dijo Victoria, su voz un susurro. La tristeza y el dolor en su corazón eran tan profundos que se sentía como si su cuerpo estuviera a punto de romperse. Se dio la vuelta y se fue, cada paso resonando en el silencio. Al final del pasillo, se detuvo y miró por última vez la puerta de su oficina. Él no se había movido. «Adiós, Lorenzo». Se fue sin mirar atrás, con el corazón roto, pero una determinación recién nacida en sus ojos. Ella no se rompería. El hombre que la había abandonado no la definiría. Ella lo haría sola,
Su bebé sería su ancla, su brújula y su salvación. 2 años después, la fuerza de Sofía. Comenta abajo si crees que el amor de una madre puede realmente superar el dolor de la traición. Tu opinión es importante. Lily nunca se había sentido más sola que en las semanas siguientes a la partida de Lorenzo. Las palabras que le había lanzado esa noche se repetían sin cesar en su mente, pero ella se negó a dejar que la destruyeran. El pequeño apartamento que había alquilado se sentía asfixiante a veces, con la pintura despegándose de las paredes y el zumbido constante de la ciudad que se filtraba por las ventanas. Pero dentro de esas 4 paredes se aferró a la vida que crecía dentro de ella, como si fuera la única luz que le quedaba. Trabajaba largas horas en su modesto empleo durante el día y pasaba noches sin dormir encorvada sobre una computadora portátil de segunda mano, buscando oportunidades, garabateando ideas en trozos de papel, enseñándose a sí misma cosas que nunca pensó que necesitaría saber. El miedo era un compañero constante, susurrándole que no era lo suficientemente fuerte, que no podía hacer esto sola. Pero la determinación era más fuerte. El embarazo no fue fácil. Cargaba el peso del agotamiento en su cuerpo, arrastrándose al trabajo a pesar de las miradas de los colegas que susurraban sobre su situación. Pero cada patada que sentía le recordaba por qué no podía rendirse. Hubo días en los que quería colapsar, cuando la soledad la oprimía tan fuertemente que apenas podía respirar. Sin embargo, siguió adelante. Leyó todo lo que pudo sobre negocios, sobre startups, sobre mujeres que habían construido algo de la nada. Lentamente, sus notas dispersas comenzaron a formar un plan. Siempre había sido inteligente, siempre ingeniosa, pero ahora tenía un propósito más fuerte que la supervivencia. Ya no solo luchaba por sí misma, estaba construyendo un futuro para su hija. Para cuando nació su hija, Sofía, Victoria ya había dado los primeros pasos hacia su propia empresa. Las noches dedicadas a investigar y planificar se convirtieron en reuniones con pequeños inversionistas, muchos de los cuales la despidieron al principio, incapaces de ver más allá de su juventud, su agotamiento o el hecho de que llevaba a una recién nacida con ella. Pero ella se negó a aceptar el rechazo como respuesta. Cada despido endureció su determinación. Cada fracaso le enseñó algo que usó para refinar su visión. Llevaba a su hija en un portabebés durante esas reuniones, y aunque otros lo veían como una debilidad, Victoria sabía que era su mayor fortaleza. Cada mirada a los grandes ojos azules de Sofía le recordaba por qué estaba soportando la humillación y el agotamiento. El dinero era escaso en esos primeros años, y hubo noches en las que Victoria tenía que elegir entre una comida adecuada para ella y la fórmula para Sofía. La mayoría de las veces, ella se quedaba con hambre. Trabajaba en su plan de negocios mientras mecía a su hija para que se durmiera, contestando correos electrónicos en la noche con una mano mientras sostenía a Sofía con la otra. Los amigos se alejaron, incapaces de entender la profundidad de su lucha, pero a Victoria dejó de importarle. Ya no tenía espacio para aquellos que dudaban de ella. Se rodeó solo de personas que creían, incluso si esa creencia era solo su propia convicción obstinada. El gran avance se produjo cuando una de sus propuestas captó la atención de un inversionista dispuesto a arriesgarse con ella. No se conmovió por la lástima, sino por la agudeza de sus ideas y la claridad de su visión. Con esa primera inyección de fondos, Victoria lanzó su compañía desde una oficina estrecha, apenas amueblada, pero era suya. Los meses que siguieron fueron agotadores, con contratiempos que pusieron a prueba cada gramo de su fuerza.
pero su persistencia comenzó a dar sus frutos. Los clientes llegaron lentamente, luego de manera constante, y los números comenzaron a crecer. Reinvertía cada centavo en el negocio, negándose a permitirse cualquier cosa innecesaria, porque sabía que el éxito era frágil y no podía permitirse que se le escapara. 3 años después, Victoria estaba de pie en el vestíbulo de la sede de su empresa, un edificio con paredes de vidrio que nunca había imaginado que llevaría su nombre. El imperio que Lorenzo alguna vez temió que un niño destruiría en realidad, le había dado el fuego para construir el suyo. Ya no era la chica abandonada que lloraba en un pequeño apartamento. Era una mujer que se había labrado su lugar entre los ricos a través de la resiliencia, la inteligencia y una voluntad inquebrantable. Y a su lado estaba Sofía, ahora una niña de 3 años, brillante y juguetona, cuyos ojos azules reflejaban al hombre que la había negado. Un recordatorio diario de la mayor herida de Victoria y su mayor triunfo. El mismo encuentro en el restaurante. Comenta si crees que es posible perdonar un error tan grave. Y no olvides darle a me gusta a este video si te está llegando al corazón. El restaurante era uno de esos lugares diseñados para impresionar, incluso a los más exigentes. Sus candelabros goteaban luz de cristal. Sus paredes estaban forradas con obras de arte que valían más que la mayoría de los hogares, y sus mesas estaban llenas de la élite que se enorgullecía de ser vista allí. Lorenzo entró con la tranquila confianza de un hombre que era dueño de cada habitación en la que entraba. Su cabello oscuro estaba perfectamente peinado. Sus ojos azules eran fríos y dominantes, y su traje a medida anunciaba poder antes incluso de que abriera la boca. Se había vuelto más rico, más influyente y más intocable en los años transcurridos desde que había visto a Victoria por última vez, y se comportaba como si nada en el mundo pudiera atravesar su armadura. Pero esa ilusión se hizo añicos en el momento en que su mirada recorrió la habitación y se detuvo en una mesa cerca del centro. Victoria estaba allí. Estaba sentada erguida, su postura elegante pero natural, vistiendo un vestido sencillo pero refinado que hacía que su presencia fuera imposible de ignorar. El tiempo solo la había hecho más impresionante, y había una fuerza tranquila en su expresión que Lorenzo nunca había notado antes. Ya no era la chica que se había aferrado a él con esperanza en sus ojos. Era una mujer que era dueña de su lugar en el mundo, y cada detalle sobre ella, la tranquila confianza en su rostro, la forma en que otros la miraban con respeto, la calidez que irradiaba, lo atravesó como una cuchilla. Lo que lo inquietó aún más fue la niña a su lado. Sofía estaba sentada con su cabello recogido de forma ordenada, sus pequeñas manos agarrando una taza mientras charlaba animadamente con su madre, sus ojos azules brillando de curiosidad y alegría. Lorenzo se congeló. Su cuerpo entero se bloqueó cuando el reconocimiento lo invadió. Esos ojos eran suyos. La forma de su sonrisa, la inclinación de su cabeza, era como mirarse a sí mismo en la infancia. Sintió que su garganta se cerraba, su aliento se entrecortaba, y por un momento el poderoso CEO, que podía silenciar salas de juntas, con una mirada no era más que un hombre confrontado con la verdad que había pasado años negando. A su alrededor, las conversaciones continuaban, los vasos tintineaban, las risas se extendían por la multitud. Pero Lorenzo no escuchaba nada de eso. Toda la habitación pareció desvanecerse hasta que solo quedaron Victoria y Sofía, una imagen de la vida que había tirado por la borda. Recordó la noche en que se había marchado, la fría certeza en su voz cuando le dijo a Victoria que no la apoyaría, el golpe de la puerta al cerrar,
mientras terminaba todo lo que podrían haber tenido. Había creído que estaba eligiendo la libertad. Sin embargo, mirando a su hija ahora, se dio cuenta de que lo que realmente había elegido era el vacío. El imperio que había construido de repente se sentía frágil, hueco en comparación con la pequeña niña que se reía en la mesa. Los ojos de Victoria se alzaron entonces, encontrándose con los de él a través de la brillante habitación. El momento se extendió entre ellos, pesado e implacable. Ella no apartó la mirada, aunque su mirada era aguda, llena de ira y un viejo dolor que el tiempo no había borrado. Por un instante, Lorenzo pensó que podría levantarse y marcharse, proteger a Sofía de él, pero en cambio, se quedó donde estaba, con la mano descansando protectoramente sobre el hombro de su hija, una declaración silenciosa de que había criado a esta niña sola y no necesitaba nada de él. El mensaje era claro y le dolió más que cualquier insulto. A Lorenzo le dolía el pecho mientras intentaba recomponerse, para poner su cara a la máscara de indiferencia que había perfeccionado a lo largo de los años de negociaciones. Pero las grietas se veían. No podía evitar que sus ojos se suavizaran cuando se detenían en Sofía. No podía controlar el temblor en sus manos mientras buscaba su bebida para estabilizarse. Había enfrentado adquisiciones hostiles, fracasos aplastantes y competidores despiadados. Pero nada lo había dejado tan completamente deshecho como la visión de su hija. Pensó en acercarse, en pedir una conversación, pero el peso de la culpa lo inmovilizó. ¿Qué podría decirle a la mujer que había abandonado y a la niña que no conocía su rostro? Había pasado años convenciéndose de que tenía razón, de que había hecho lo que tenía que hacer, pero en este momento supo que no había sido más que un cobarde. La niña merecía un padre y, en cambio, se le había dado su ausencia. Victoria finalmente volvió su atención a Sofía, despidiéndolo sin una palabra, y Lorenzo sintió el rechazo en sus huesos. No fue fuerte, ni dramático, pero fue absoluto. Durante el resto de la noche, no pudo concentrarse en las conversaciones a su alrededor. No pudo reírse de las bromas de sus compañeros. No pudo pretender ser el hombre que había sido cuando entró. Su mundo se había movido en una sola mirada, y por mucho que quisiera mirar hacia otro lado, sus ojos seguían volviendo a la mesa donde se sentaban Victoria y Sofía. Su vínculo, un recordatorio vivo de lo que había negado. Cuando la cena terminó y los invitados comenzaron a salir a la noche, Lorenzo supo que su vida nunca volvería a ser la misma. No podía olvidar lo que había visto, no podía borrar la imagen de esos ojos azules que reflejaban los suyos. Había construido un imperio para protegerse de la pérdida, de la vulnerabilidad, del amor. Y sin embargo, todo se sentía sin sentido en comparación con la verdad que acababa de enfrentar. Tenía una hija y estaba creciendo sin él. La guerra por el alma, si crees que Lorenzo elegirá a su nueva familia por encima de la aprobación de su madre, déjalo en los comentarios. El costoso aroma del perfume de su madre llenó la elegante sala de estar, mezclándose con el olor a flores de los arreglos importados. Victoria se ajustó nerviosamente su vestido azul marino, sintiendo la tela fina contra su piel, mientras miraba a la elegante mujer frente a ella. El cabello gris de su madre estaba impecablemente peinado, y sus ojos azules, tan diferentes a los de Lorenzo, estudiaban a Victoria con la frialdad de un depredador que evalúa a su presa. Así que tú eres la mujer que dejó a mi hijo embarazado. La voz de su madre cortó el silencio como una cuchilla afilada, cada palabra pronunciada con precisión quirúrgica. Victoria respiró hondo, inhalando el aroma a lavanda del difusor
que intentaba calmar la tensión. Soy Victoria, y usted debe ser la señora Morales. La señora Morales para ti. La corrección llegó al instante, acompañada de una sonrisa helada que no llegaba a sus ojos. Me imagino que sabes por qué pedí esta reunión. Victoria cruzó las piernas bajo la mesa, el cuero de la silla crujiendo ligeramente con el movimiento. En realidad, no. Lorenzo no mencionó que quisiera conocerme. Su madre se rió, un sonido cristalino y vacío, como el tintineo de copas rotas. Mi hijo no sabe que estamos aquí. Lorenzo siempre ha sido ingenuo cuando se trata de mujeres como tú. ¿Mujeres como yo? Victoria sintió que su sangre se calentaba, pero mantuvo la voz controlada. Oportunistas. Su madre saboreó la palabra como si fuera un vino caro. Mujeres que se embarazan intencionalmente de hombres ricos para asegurarse una vida cómoda. El camarero se acercó discretamente, colocando una copa de champán frente a su madre y un zumo de naranja natural frente a Victoria. El sonido de las burbujas estallando en el champán era casi hipnótico en el tenso silencio que se instaló entre ellas. Se equivoca. Victoria tocó ligeramente el borde del vaso frío, sintiendo la condensación humedecer sus dedos. No quiero nada de Lorenzo. Nunca lo quise. Claro que no. Su madre tomó un sorbo delicado de champán. Por eso le permitiste acercarse a la niña. Por la bondad de tu corazón, ¿verdad? Victoria sintió que la ira burbujeaba, pero se obligó a mantener la compostura. Lo permití porque Sofía tiene derecho a conocer a su padre, por mucho que no esté de acuerdo con sus decisiones. Sofía. Su madre repitió el nombre con desdén. Un nombre tan común para una niña con sangre Morales. Es un nombre precioso. Significa sabiduría. Sabiduría. Su madre se rió de nuevo. Qué irónico, considerando las circunstancias de su concepción. Victoria apretó los puños bajo la mesa, sus uñas hundiéndose en sus palmas. El olor a comida de otras mesas. Trufas. Salmón a la parrilla. Salsas refinadas que ahora le daban náuseas. Señora Morales, si tiene algo que decir, dígalo de una vez. No tengo tiempo para juegos. Su madre colocó su copa sobre la mesa con un suave tintineo, pero el sonido resonó como un martillo. Muy bien, seré directa. ¿Cuánto quieres para desaparecer de la vida de mi hijo? Victoria parpadeó, segura de haber oído mal. ¿Perdón? ¿5 millones? ¿10? Todos tienen un precio, querida. ¿Cuál es el tuyo? El mundo pareció inclinarse de lado. Victoria sintió que la sangre se drenaba de su rostro, dejándola mareada. El ruido del restaurante, las conversaciones bajas, los cubiertos chocando contra los platos, la música de fondo. Todo se convirtió en un zumbido distante. ¿Me está ofreciendo dinero para que abandone a mi hija? No seas dramática. Su madre agitó la mano, sus anillos de diamantes brillando bajo la luz de la lámpara de araña. Puedes llevarte a la niña. Solo quiero que ambas desaparezcan de la vida de Lorenzo. Victoria se levantó abruptamente, la silla raspando contra el suelo de mármol con un sonido áspero. Está loca. Siéntate. La voz de su madre cortó el aire como un látigo. Aún no he terminado. Yo sí. Victoria cogió su bolso, pero su madre continuó hablando. Lorenzo está cometiendo un error. Esta obsesión con la niña está afectando a sus negocios. Ayer canceló una reunión importante porque ella estaba enferma. El día anterior, se fue en medio de una videoconferencia porque lo llamaste. Victoria se detuvo, girándose lentamente. ¿Cómo sabe eso? Sé todo lo que pasa en la vida de mi hijo. Su madre sonrió con frialdad. Y sé que estás siendo egoísta. Lorenzo tiene responsabilidades. Cientos de empleados dependen de él. La empresa familiar está en juego. La empresa familiar siempre ha sido más importante que la propia familia, ¿no es así? Victoria volvió a la mesa, pero no se sentó. ¿Así es como crió a Lorenzo? Lo protegí de un error que podría destruir todo lo que construimos. Su madre se inclinó hacia adelante.
sus ojos azules brillando con una peligrosa intensidad calculadora. Y también lo voy a proteger de ti. Lorenzo es un adulto. Puede tomar sus propias decisiones. Lorenzo es un hombre. Y los hombres toman decisiones estúpidas cuando se trata de mujeres bonitas y niños monos. Su madre tomó otro sorbo de champán, como si estuviera hablando del tiempo. Pero yo pienso con la cabeza, no con otras partes del cuerpo. Victoria sintió náuseas. «Es usted repugnante». «Soy práctica». Su madre abrió su bolso de cuero italiano y sacó un sobre. 15 millones de euros en efectivo, libres de impuestos. Todo lo que tienes que hacer es firmar este documento, renunciando a todos los derechos sobre Lorenzo y aceptando no volver a buscarlo. Victoria miró el sobre como si fuera una serpiente venenosa. ¿Y Sofía? Lorenzo puede visitar a la niña esporádicamente, en momentos que no interfieran con sus compromisos profesionales. Quiere convertir a mi hija en una cita en la agenda de Lorenzo. Quiero proteger el futuro de la empresa Morales y, en consecuencia, el futuro de la propia niña. Si Lorenzo arruina los negocios por esta fantasía, Sofía no tendrá nada. Victoria se sentó de nuevo, pero solo para estar al mismo nivel que su madre. ¿Quieres saber lo que pienso? Estoy escuchando. Creo que tiene miedo. Victoria se inclinó hacia adelante, su voz baja y afilada. Miedo de que Lorenzo por fin haya encontrado algo más importante que la aprobación de mamá. El rostro de su madre se tensó ligeramente, la primera grieta en su fachada perfecta. Lorenzo ha cambiado desde que conoció a Sofía, continuó Victoria, ganando confianza. Está aprendiendo a ser humano, y eso le da miedo, ¿verdad? Tú no sabes nada de mi hijo. Sé que está siendo padre por primera vez en su vida, y eso lo está transformando en el hombre que siempre debió haber sido. Su madre golpeó la mano sobre la mesa, haciendo que las copas tintinearan. «¡Basta! ¿Vas a aceptar mi oferta o tendré que tomar medidas más drásticas?» «¿Medidas drásticas?» Victoria sintió un escalofrío por la espalda. «Puedo hacer que tu vida sea muy difícil, querida. Sería una lástima que tu pequeña empresa de marketing perdiera a todos sus clientes de golpe, o que la agencia tributaria decidiera hacer una auditoría exhaustiva». Victoria se levantó de nuevo, esta vez con una determinación de hierro. «Acaba de cometer un error». «¿Qué error?» «Ha demostrado quién es realmente, y ahora voy a contarle a Lorenzo exactamente qué clase de madre tiene». Su madre se rió, pero había menos confianza en el sonido. «Lorenzo nunca creería que yo haría algo así. Soy su madre». «Exacto. La madre que le enseñó que el amor es condicional, que la familia es negociable, que el dinero lo soluciona todo». Victoria cogió el sobre y lo rasgó por la mitad, los pedazos cayendo como confeti sobre la elegante mesa. «Pero ¿sabe qué más, señora Morales? Lorenzo ya no es ese hombre. Estás cometiendo un error terrible. El único error que cometí fue subestimar cuánto está dispuesta a hacer usted para mantener el control sobre su hijo». Victoria se giró para irse, pero se detuvo en la puerta. «Pero Lorenzo lo sabrá todo, y cuando lo sepa, tendrá que elegir entre la madre que siempre lo ha controlado y la hija que le está enseñando a». Victoria salió del restaurante con el corazón latiendo con fuerza, el aire fresco de la calle contrastando con la atmósfera sofocante del lugar que acababa de dejar. Sus manos temblaban mientras marcaba el número de Lorenzo. «Lorenzo, ¿pasa algo?» «Lorenzo, tenemos que hablar». «¿Ahora?» «Sí, ¿dónde estás?» «Saliendo de Fasanos. Tu madre me ha citado para comer». El silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor. «¿Lorenzo? Voy a buscarte». Su voz era tensa, controlada. «No te muevas». Mientras esperaba, Victoria observó el tráfico de la calle. La gente caminando rápidamente, los coches pasando, la vida sucediendo normalmente. Pero para ella, todo había cambiado en los últimos 40 minutos. La guerra por el alma de Lorenzo acababa de comenzar, y su madre acababa de declarar que no pensaba perder sin luchar. La pregunta que ahora le taladraba la mente a Victoria era aterradora.
¿Sería Lorenzo lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a su propia madre? ¿O el hijo obediente que siempre había sido aún era más fuerte que el padre que estaba aprendiendo a ser? Minutos después, cuando el coche de Lorenzo se detuvo frente al restaurante y vio la determinación en sus ojos, Victoria supo que la respuesta definiría no solo su futuro, sino también el de Sofía. El final del pasado. Dale a me gusta si te ha gustado esta historia y suscríbete para no perderte la próxima. Y cuéntanos en los comentarios, ¿crees que el amor de Lorenzo durará para siempre? La oficina de Lorenzo olía al familiar cuero y a madera fina, pero hoy había una tensión eléctrica en el aire que hacía que cada mueble pareciera un testigo silencioso de una batalla a punto de estallar. Su madre estaba sentada en el sillón de terciopelo burdeos, sus manos enguantadas, sosteniendo una taza de porcelana con la elegancia helada que siempre la había caracterizado. Lorenzo caminaba de un lado a otro detrás del escritorio de caoba, sus pasos resonando en el suelo de mármol como los latidos de un tambor de guerra. Le ofreciste a Victoria dinero para que desapareciera de mi vida. La voz de Lorenzo era demasiado controlada, cada palabra pronunciada con precisión quirúrgica. Su madre tomó un sorbo delicado de su té, el vapor aromático subiendo en espirales perezosas. Ofrecí una solución práctica a un problema que está destruyendo todo lo que hemos construido. Sofía no es un problema. Lorenzo golpeó la mano en el escritorio, haciendo temblar los marcos de fotos de cristal. Ella es una complicación. Su madre colocó su taza en el platillo con un toque suave, pero el sonido resonó como un disparo en el tenso silencio. Lorenzo, has cancelado 6 reuniones importantes este mes. Los alemanes están cuestionando tu dedicación a los negocios. Lorenzo dejó de caminar, girándose para enfrentarse a su madre. Su traje gris estaba arrugado, su corbata aflojada, señales de un hombre que había pasado horas tratando de procesar la traición de su madre. ¿Y qué? Hay cosas más importantes que los negocios, mamá. Su madre se rió, un sonido cristalino que cortó el aire como un cristal roto. ¿Más importantes? Lorenzo, tienes responsabilidades. 1,200 empleados dependen de ti. Accionistas que han confiado millones en tus decisiones. Y mi hija también depende de mí. Lorenzo se acercó al sillón, mirando a la mujer que lo había criado con una mezcla de amor y dolor. Por primera vez en mi vida, alguien me necesita por lo que soy, no por lo que tengo. Eso es romanticismo barato. Su madre se puso de pie con una elegancia felina, alisando la falda de su traje de Chanel. Estás enamorado de la idea de ser padre, no de la realidad. Los niños lloran, Lorenzo. Se enferman, exigen tiempo, atención, sacrificios. Lo sé. Lorenzo se cruzó de brazos, sus músculos tensos bajo la tela de su camisa. Y estoy dispuesto a hacer todos los sacrificios necesarios. Su madre caminó hacia la ventana panorámica, viendo cómo la ciudad se extendía debajo. Las luces de la tarde empezaban a parpadear, creando un mosaico dorado contra el cielo anaranjado. Como tu madre, es mi deber protegerte de decisiones impulsivas. Su voz resonó contra el cristal. Esa mujer te manipuló, Lorenzo. Usó a la niña para despertar tus instintos paternales. Victoria no es manipuladora. Lorenzo se acercó a la ventana, parándose junto a su madre. Me rechazó cuando intenté acercarme. Rechazó mi dinero, mi ayuda, todo. Una estrategia inteligente. Su madre se giró hacia su hijo, sus ojos azules brillando con una frialdad calculadora. Hacérsela difícil siempre funciona con hombres como tú. Lorenzo sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Una conexión invisible que lo había atado a la aprobación de su madre durante 35 años. ¿Hombres como yo?
Hombres que confunden la responsabilidad con el sentimentalismo. Su madre tocó el brazo de su hijo con falso afecto. Lorenzo, puedes apoyar a la niña sin involucrarte emocionalmente. Paga una generosa asignación. Visítala esporádicamente. ¡Basta! La palabra salió como un rugido bajo. Deja de hablar de mi hija como si fuera un compromiso de negocios. Su madre retrocedió un paso, sorprendida por la intensidad de su reacción. Lorenzo, no. Mamá, ahora me vas a escuchar a mí. Lorenzo se giró por completo para enfrentarla, su pecho subiendo y bajando con respiraciones rápidas. Sofía tiene 3 años y ya dice mi nombre. Cuando me ve, sus ojos se iluminan. Confía en mí por completo, sin cuestionar si me lo merezco o no. Las palabras salieron cargadas con una emoción que su madre nunca había visto en su hijo. Cuando Sofía está enferma, nada más importa, continuó Lorenzo, con la voz volviéndose más firme. Cuando ella me necesita, dejo todo para estar con ella. ¿Y sabes por qué? Porque por primera vez en mi vida, entiendo lo que significa amar a alguien más que a mí mismo. Su madre palideció ligeramente, pero mantuvo su postura erguida. Este sentimentalismo pasará, Lorenzo, es una fase. McNuggimo no es una fase. Lorenzo explotó. Años de represión emocional finalmente encontrando una salida. Es quien siempre debía haber sido. Un hombre capaz de poner a la familia por encima de las ganancias. Familia. Su madre escupió la palabra como si fuera venenosa. No son nuestra familia, Lorenzo. Son extraños que aparecieron en tu vida hace 3 meses. Sofía lleva mi sangre. Victoria es la madre de mi hija. Son mi familia, sí. Lorenzo caminó hacia el escritorio, cogiendo una foto enmarcada donde aparecía junto a Sofía en el parque. Y los voy a proteger. Su madre miró la foto con disgusto mal disimulado. ¿Protegerlos de qué? De personas como tú. Las palabras salieron bajas, pero llenas de una determinación que hizo que su madre diera otro paso atrás. De personas que piensan que el amor es una debilidad, que la familia es negociable. El silencio que siguió solo fue roto por el sonido del aire acondicionado y el tráfico lejano abajo. Su madre estudió el rostro de su hijo, buscando señales del niño obediente que siempre había controlado. Lorenzo, estás tirando todo lo que construimos juntos por una fantasía. Su voz tembló de forma imperceptible. La empresa, el respeto de tus socios, tu posición social. Pueden llamarme loco. Lorenzo caminó hacia la puerta de la oficina, abriéndola en un claro gesto de despido. Pero esta es mi familia. Su madre permaneció inmóvil por un momento, procesando la derrota. Luego, con la dignidad herida de una reina depuesta, caminó hacia la puerta. Te arrepentirás de esta decisión, Lorenzo. De lo único que me arrepiento es de haber tardado tanto en tomarla. Su madre se detuvo en el umbral, sin darse la vuelta. Cuando esta fantasía romántica termine, cuando te des cuenta de que lo has dado todo por nada, no vengas a pedirme ayuda. No lo necesitaré. Lorenzo vio la silueta rígida de su madre. Porque por fin he encontrado algo que vale más que tu aprobación. Su madre se fue sin mirar atrás, sus tacones resonando por el pasillo hasta que desaparecieron en el ascensor. Lorenzo cerró la puerta y se apoyó en ella, cerrando los ojos y respirando hondo. Su teléfono sonó. Victoria. Lorenzo, ¿cómo te fue? Fue liberador. Él sonrió por primera vez en horas. Mi madre acaba de descubrir que ya no me controla. ¿Y ahora qué? Lorenzo miró por la ventana, viendo las luces de la ciudad. En algún lugar, Sofía estaba jugando, riendo, siendo la niña maravillosa que le había cambiado la vida por completo. Ahora me voy a casa, a una casa de verdad. Victoria, sé que aún no confías del todo en mí. Sé que llevará tiempo reconstruir todo lo que destruí. Pero acabo de romper con todo lo que me ataba al pasado. Victoria se quedó en silencio por un momento. Cuando habló, su voz era suave, casi un susurro.
Sofía preguntó si vienes a cenar con nosotras esta noche. Lorenzo sintió que el pecho se le contraía de emoción. Dile que su papi va a casa. Mientras ordenaba el escritorio y apagaba su ordenador, Lorenzo supo que había perdido mucho en los últimos minutos. La aprobación de su madre, posiblemente algunos negocios, tal vez incluso una parte de la empresa. Pero mientras conducía hacia el apartamento donde lo esperaban Victoria y Sofía, Lorenzo supo que había ganado algo infinitamente más valioso: la oportunidad de ser el hombre que su hija merecía como padre. Perdí millones, pensó, mientras se detenía en un semáforo. Pero recuperé mi mundo, el círculo completo. Dale a me gusta si crees en el poder del amor verdadero. Y comenta tu opinión sobre el final de esta historia. El aroma de rosas frescas, mezclado con el dulce olor del pastel de chocolate que Sofía había insistido en ayudar a decorar, llenó el aire. Victoria miraba desde la ventana del apartamento cómo la mañana pasaba lentamente. Sus dedos jugaban nerviosamente con el dobladillo del vestido color crema que había elegido para el día más importante de sus vidas. Habían pasado 3 meses desde el enfrentamiento de Lorenzo con su madre. Y lentamente, como flores que florecen después de un invierno duro, habían reconstruido algo que nunca supieron que podría existir. Una verdadera familia. «¿Mami y papi viene pronto?» Sofía corrió hacia Victoria, su vestido rosa con lazos de satén, balanceándose con cada paso. Sus rizos estaban recogidos por una pequeña tiara de perlas falsas, y sus ojos oscuros brillaban con anticipación infantil. «Casi, mi amor». Victoria se arrodilló, ajustando el vestido de su hija. «Papá solo fue a buscar a la abuela Clara». Sofía frunció el ceño con concentración. «La abuela Clara va a llorar otra vez». Victoria se rió, recordando la reacción de su socia cuando se enteró de la propuesta de matrimonio. Clara había llorado tanto que tuvo que rehacer su maquillaje 3 veces. Tal vez un poco, pero son lágrimas de felicidad, princesa. El timbre sonó y Sofía salió disparada hacia la puerta como un cohete rosa. «¡Papi!». Victoria abrió la puerta y su corazón aún dio un pequeño vuelco al ver a Lorenzo. Llevaba un traje gris claro que realzaba sus ojos oscuros y cargaba un ramo de margaritas. Las flores favoritas de Victoria, no las costosas rosas que solía comprar en el pasado. «Princesa». Lorenzo se arrodilló para abrazar a Sofía, que se lanzó a sus brazos con total entusiasmo. «Estás preciosa». «Tú también, papi». Sofía tocó su corbata con curiosidad. «¿Es un día especial?» «El día más especial de todos». Lorenzo miró por encima de la cabeza de su hija, encontrándose con los ojos de Victoria. «Buenos días, futura esposa». Victoria sintió que sus mejillas se sonrojaban. Incluso después de 3 meses, todavía se sorprendía por la ternura genuina en su voz cuando la llamaba así. Clara apareció detrás de Lorenzo, con los ojos ya llorosos. «Victoria, estás radiante. Gracias por aceptar que sea tu testigo». Victoria abrazó a su amiga, inhalando el perfume floral que Clara siempre usaba. «Como si me lo fuera a perder, después de todo lo que has pasado». Lorenzo cogió a Sofía en brazos, viendo a las 2 mujeres. «¿Están listas?» «Creo que sí». Victoria cogió su pequeño bolso, comprobando si tenía todo. Los documentos, el anillo de Sofía, que ella había insistido en llevar, un pañuelo para las lágrimas inevitables. Bajaron juntos al coche de Lorenzo. Sofía hablaba emocionada sobre cómo había ayudado a elegir las flores, mientras Lorenzo la acomodaba con cuidado en el asiento del coche. Victoria observó la escena, el cuidado con el que ajustaba los cinturones de seguridad, su infinita paciencia con las preguntas de su hija, y sintió una oleada de gratitud por haberle dado a ese hombre una segunda oportunidad. El registro civil
Era un edificio sencillo en el centro de la ciudad, sin la ostentación que Lorenzo probablemente había imaginado para su boda años atrás. Pero cuando entraron en la habitación, decorada con flores simples y luz natural, Victoria supo que era perfecto. El juez era un hombre de mediana edad, con una sonrisa amable, que se arrodilló para saludar a Sofía personalmente. «Y tú debes ser la princesa Sofía. Oigo que tienes un trabajo muy importante hoy». Sofía asintió con seriedad. «Estoy dando los anillos. Una enorme responsabilidad». El juez le guiñó un ojo. «Estoy seguro de que lo harás genial». Se pararon frente al altar improvisado. Lorenzo tomó la mano de Victoria, sus dedos entrelazados como dos piezas de un rompecabezas que finalmente habían encontrado su lugar. Sofía se paró entre ellos, sosteniendo la pequeña almohada con los anillos. «Estamos reunidos aquí hoy». El juez comenzó la ceremonia, pero Victoria apenas podía concentrarse en las palabras. Estaba perdida en los ojos de Lorenzo, viendo una mezcla de amor, arrepentimiento y esperanza que le partía el corazón. Cuando llegó el momento de los votos, Lorenzo se aclaró la garganta nerviosamente. «Victoria», dijo, su voz temblando ligeramente. «Hace 3 años, yo era un hombre que pensaba que sabía lo que era importante en la vida. Creía que el éxito se medía en dinero, que el amor era un lujo que no podía permitirme tener». Sofía levantó la vista, fascinada por la seriedad en la voz de su padre. «Tú me ofreciste el regalo más grande que alguien podría darme, una familia. Y yo, el cobarde e idiota que era, rechacé ese regalo». Lorenzo tragó saliva con fuerza, luchando contra la emoción. «Pero la vida me dio una segunda oportunidad. Nos dio una segunda oportunidad». Miró a Sofía, luego de vuelta a Victoria. «Prometo que nunca más pondré nada por encima de nuestra familia. Prometo ser el marido que mereces y el padre que nuestra hija necesita. Prometo que, a partir de ahora, pase lo que pase, tú siempre serás lo primero». Victoria sintió que las lágrimas corrían libremente por su rostro. Cuando fue su turno, su voz estaba ahogada por la emoción. «Lorenzo, me heriste profundamente. Durante mucho tiempo, pensé que nunca podría perdonarte. Pero Sofía…» Miró a su hija, que observaba todo con los ojos muy abiertos. «Sofía me enseñó que el amor verdadero no es perfecto. Es fuerte». Lorenzo apretó su mano con más fuerza. «Me demostraste que la gente puede cambiar, que el amor puede crecer a partir del sufrimiento. Prometo darte la oportunidad de ser el hombre que quieres ser. Prometo que construiremos una familia basada en el amor verdadero, no en el miedo». El juez sonrió ampliamente, visiblemente conmovido. «Ahora los anillos». Sofía dio un paso adelante solemnemente, ofreciéndole primero el anillo de Lorenzo a Victoria. «¡Para papi!». Victoria deslizó el aro de oro en el dedo de Lorenzo, sus manos temblando ligeramente. Cuando fue su turno, Lorenzo sostuvo la mano de Victoria con una reverencia casi religiosa. «Con este anillo», repitió las palabras del juez, pero sus ojos nunca se apartaron de los de Victoria. «Ahora los declaro marido y mujer». El juez sonrió ampliamente. «Pueden besar a la novia». Lorenzo se inclinó, tocando los labios de Victoria en un beso suave, lleno de promesas. Sofía aplaudió con entusiasmo. «Ahora somos una familia de verdad», gritó, haciendo que todos se rieran. Fuera del registro, Clara insistió en tomar cientos de fotos. Sofía posó con seriedad profesional. Luego, corrió a jugar en el pequeño jardín mientras los adultos hablaban. «Victoria, ¿puedo hablar contigo un momento?» «Claro». «¿Estás segura?» Después de todo lo que hizo, Victoria vio a Lorenzo jugando con Sofía, enseñándole a hacer coronas con las margaritas que habían caído al suelo. «Clara, el hombre que me rechazó hace 3 años no es el mismo que está ahí.
La gente puede cambiar cuando encuentra algo por lo que vale la pena luchar. ¿Y si vuelve a ser quien era? Victoria sonrió, viendo a Lorenzo colocar una corona de flores en la cabeza de Sofía, que se reía de placer. Entonces Sofía y yo seremos lo suficientemente fuertes para manejarlo. Pero yo creo en él. Creo en nosotros. Fueron a almorzar a un pequeño restaurante que Sofía había elegido, un lugar sencillo que servía los mejores macarrones con queso de la ciudad, según ella. Durante toda la comida, Sofía no paró de hablar, contándoles a todos los camareros que sus padres se habían casado. Ahora, papi vive con nosotras para siempre, anunció a una mesa de ancianos, que sonrieron con indulgencia. Cuando llegaron a casa, Sofía estaba exhausta de tanta emoción. Lorenzo la llevó a su habitación y Victoria lo siguió, viéndolo ayudarla a cambiarse de ropa. «Papi, ¿vas a dormir aquí todas las noches ahora?», preguntó Sofía, mientras Lorenzo le peinaba el pelo. «Todas las noches, princesa, para siempre. ¿Y cuando me despierte por la mañana, estarás aquí?». «Siempre». Lorenzo besó la frente de su hija. «Papá ya no se va». Sofía sonrió somnolienta. «Bien, me gusta cuando somos tres», después de que Sofía se durmiera. Victoria y Lorenzo se sentaron en el sofá de la sala, el cómodo silencio lleno solo por el sonido distante del tráfico. «Gracias», dijo Lorenzo de repente. «¿Por qué?». «Por darme una segunda oportunidad, por creer que podía ser mejor». Victoria se acurrucó contra él, inhalando el perfume que ahora asociaba con la seguridad y el amor. «Lorenzo, desde la cruel petición hasta el milagro de la reconciliación, el amor ganó». Él la abrazó más fuerte, besando la parte superior de su cabeza. «Así es, y esta vez es para siempre». Afuera, la lluvia comenzó a caer suavemente, creando una música de fondo para el comienzo de una nueva vida. Una vida en la que el amor había triunfado sobre el miedo, en la que una familia había nacido de las cenizas del dolor. Y en la habitación de al lado, Sofía dormía profundamente, protegida por el amor de dos padres que finalmente habían aprendido que algunas cosas valen más que cualquier tesoro en el mundo.